Muy buenas noches, esto es Sol Science. Vamos a revisar una situación que se está dando en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Vamos a ver qué está pasando y cómo podrían dirimirse las condiciones actuales. Eh, para poner en contexto, aunque ya acá en Panamá todo el mundo se está dando cuenta de lo que sucedió porque en todas las redes sociales, las noticias, prácticamente se hizo viral la situación. La fotografía del profesor Edwin Zamudio con una mordaza ha ocupado todo el día las redes sociales y algunos noticieros. Así que bueno, vamos a analizarlo de acuerdo con eso. Hace unos días, el profesor Edwin Zamudio fue entrevistado como profesor ex candidato en contienda por la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Esa contienda la perdió el profesor Edwin Zamudio, como todos saben, con 4.400 votos, mientras que la profesora Etelvina ganó con 3.800 votos más o menos, una diferencia de 500 votos a favor del profesor Edwin, pero perdió, principalmente porque la ponderación de votos de la universidad adjudica el 30% del valor de los votos a los estudiantes, el 60% a los docentes y el 10% a los administrativos, lo que implica que los profesores tienen mayor valor por voto y siempre existe la posibilidad de convencer a los profesores y ganar las elecciones. La forma como se convenzan, eso lo discutimos en otro video. Pero resulta que el profesor Edwin emitió en esa entrevista que le hizo una conocida periodista de Panamá, la licenciada Flor Misrachi, en un programa que se llama Knockout, le hizo una entrevista como profesor ex candidato a la rectoría. Resulta que en esa entrevista él emitió su opinión como ex candidato acerca de la situación de la universidad y eso pareció no agradarle a la administración actual, que es la misma administración próxima, futura, y es la misma administración pasada por mucho tiempo. El asunto es que, entre otras cosas, mencionó que podría compararse con una dictadura, que podría compararse con una discoteca, algo así como un antro, por las situaciones que se dieron y bueno, al final nadie nunca salió a desmentir lo que él dijo, pero sí les molestó. Así que enseguida salieron a proponer que se hiciera un consejo general. El Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno, son tres órganos de gobierno: Consejo Académico, Consejo Administrativo y Consejo General Universitario, que ratifica las decisiones de los dos anteriores. Resulta que el Consejo General Universitario se reunió hoy y, basados en que el profesor había emitido su opinión en ese programa de que la ponderación de votos no era justa, lo que puede ser una opinión que cualquiera puede emitirla, basados en las otras expresiones que utilizó, decidieron hacer una moción, presentar una moción de censura que ya fue previamente elaborado, porque ya iba elaborada cuando llegó al Consejo. Presentar una moción de censura en contra del profesor Edwin Zamudio. Resulta que se aprobó la moción de censura y, inmediatamente el profesor fue objeto de una avalancha de interrogantes que lo llevaron a la viralidad en las redes sociales. Ahora, vamos a analizar la situación. Eh, La moción de censura se aplica cuando la autoridad a la que se le está presentando esa moción, bueno, por la que se está presentando esa moción o en contra de quien se está presentando esa moción, ha tomado una decisión que afecte la buena marcha de la UNACHI. Se debe definir que la buena marcha de la UNACHI no corresponde con otras posibles definiciones de la situación, que podría ser, por ejemplo, la armonía entre el personal y los diferentes estamentos, etcétera.
pero no, la moción decía que la ley, el estatuto, dice que por tomar una decisión que afecte la buena marcha de la UNACHI. En realidad, el profesor Edwin Zamudio no tomó ninguna decisión con respecto al funcionamiento de la UNACHI que pusiera en dificultades la buena marcha. O sea, el profesor Edwin Zamudio no tomó ninguna decisión que afectara, por ejemplo, la compra de los equipos instrumentales y reactivos de los laboratorios de la Facultad de Ciencias y por tanto, como él tomó esa decisión, no hemos recibido nada de eso, de lo que hemos solicitado hace un año, 2 años, 3 años, y no ha llegado nunca nada. Él no tomó la decisión de que eso fuera así. O sea, que la buena marcha docente o de enseñanza-aprendizaje no se afectó por lo que sea que él haya hecho. Tampoco tomó una decisión, por ejemplo, sobre un problema que se estuviera dando entre algunos grupos de personal y que él dirimiera con una decisión que afectó la buena marcha, tampoco sucedió nada. O sea, simplemente él emitió su opinión en un programa en el que fue entrevistado no como decano, sino como profesor ex candidato. Pero presentaron la moción de censura por eso. Y la moción de censura se aplica a las autoridades. Pero el decano debe ser destituido por o mediante un proceso que se aplica dentro de la facultad, que debe ser presentado a la solicitud de la Junta de Facultad al vicedecano por parte de la mitad más uno o más de los profesores y en ese, en esa propuesta llevarlo a reunión y 3/4 partes, el 75% de los que estén en la Junta deben votar a favor de la moción de censura, perdón, a favor de la destitución, pero debe basarse en 3 causales, o actos inmorales, o la incapacidad mental o física para desarrollar sus funciones, o negligencia. La negligencia, por definición, en términos legales, es no hacer algo para lo que estás ordenado a hacer. Si sabes hacerlo, sabes que tienes que hacerlo, pero no lo haces. Así que ninguna de esas 3 situaciones se dio en este caso y no fue a través de la facultad, fue directamente en el Consejo General. El Consejo General Universitario aplicó el reglamento, el artículo, el acápite 13 del artículo 15 del estatuto que dice eso. Ahora, lo otro es que el profesor Edwin está dentro de un periodo de fuero electoral porque él fue candidato y el estatuto dice que no puede ser disculpen, destituido, separado, trasladado ni desmejorado en sus condiciones desde la postulación como candidato hasta 3 meses después de terminadas las elecciones. Lo que quiere decir que están violando el, el fuero electoral que lo protege a él y que para eso precisamente están esos. Ahora, una de las cosas que debe tomarse en cuenta es que no se reunieron en la facultad, fue el Consejo General y ese Consejo General fue basado en esa entrevista, ningún otro factor. Así que hasta ahora todo lo que se hizo en ese consejo es ilegal, lo que podría implicar, en realidad, ellos están tomando una decisión basados en un aspecto y se están pasando. Esa extralimitación de función, de esa extralimitación de funciones puede ser demandable y de hecho entiendo que se está pensando la demanda, porque en realidad hay factores que deben tomarse en cuenta, pero sí la ciudadanía debe aclarársele ciertas situaciones, porque hoy estuve escuchando un programa muy difundido en Panamá, el programa Sal y Pimienta, en el que dos personas, dos hombres debaten o comentan las situaciones del día. Uno de ellos estaba bastante claro en que la situación actual es difícil dentro de la universidad y estuve explicando el contexto del que yo acabo de hablar hace un rato.
Pero el otro decía que él ya estaba harto de la UNACHI porque nosotros nos merecíamos esa, esa administración, porque no hacíamos nada por sacarla, porque bla, 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 bla. Y yo respeto su opinión porque en realidad, si nos ponemos a ver, si él lo piensa, debe haber mucha gente que lo piensa porque no tiene la información correcta o no se le ha presentado la información correcta o no la ha analizado correctamente. El hecho es que sí se está haciendo por sacar a la administración, se estuvo haciendo en la fuerza. De hecho, toda la situación que se está dando hoy fue precisamente porque hay un grupo de oposición bastante fuerte. De hecho, ya les dije, 500 votos arriba de los que sacó la rectora los sacamos nosotros, pero perdimos las elecciones. Ahora que él dice que deben salir a la calle y protestar, salimos a la calle. La comunidad no tomó en cuenta en ese momento las protestas, pero sí salimos a la calle. Revise las noticias y verá que en algún momento oscuro entre los informes de noticias están los reportes de cuando salimos a la calle y protestamos. Lo otro es que esa persona compara la universidad y dice, no, la Universidad Autónoma de Chiriquí es una situación fácil porque no es una diputación, o sea, no es un diputado, no es un presidente, no es un ministro, es la rectora de una institución. Debe ser fácil oponérsele y sacarla. Bien, le voy a explicar algo al amigo de la emisora de Sal y Pimienta. Le voy a explicar esto. Un diputado es diputado por un circuito de 15,000 electores, ¿ya? La Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Autónoma de Chiriquí tiene 25,000 personas, entre 16,000 y 25,000. Las cuentas varían de acuerdo con el momento en que son entre 25,000 y entre 16,000 y 25,000. Probablemente este año teníamos 18,000, tal vez 20,000 personas. Mucho más que un circuito, pero un circuito electoral abarca 40 kilómetros cuadrados como mínimo. Probablemente esos sean 40,000 hectáreas. Pero resulta que acá todo está comprimido en un espacio muy pequeño. Son solamente 6 hectáreas de terreno que encierran a ese gran grupo que acabo de describir. Tercero, la rectora, por la misma situación que hay, está en posibilidades de ver o tener a alguien que vea a cada uno de los electores que están en esa universidad. Cuarto, los diputados no manejan presupuesto. Los diputados no manejan presupuesto, mientras que la universidad maneja 100 millones de dólares anuales, ¿ya? Y el diputado tiene la posibilidad de nombrar un grupo de acuerdo con la política y la rectoría de una universidad como la UNACHI podría nombrar un grupo mucho más grande y los nombra directamente, no tiene que pasarlos a otras instituciones que lo hagan, simplemente manda un papel y con eso se puede nombrar a una persona como administrativo. El rector de la UNACHI puede, de hecho, sigue un procedimiento para otorgar tiempos completos. Le voy a explicar. Un tiempo parcial cobra una cantidad de dinero por un cierto número de horas. Un tiempo medio cobra el doble de eso por atender la mitad del horario semanal, o sea, 20 horas semanales. Y un tiempo completo cubre 40 horas, horas horario de la universidad por semana y eso le adjudica un salario que es por encima del doble del tiempo completo. Y dependiendo de las características del profesor, puede tener adiciones que van ligadas a otras, como el tiempo y esas con la antigüedad y eso. Entonces, es mucho más difícil manejar la situación de la rectora porque controla todos los resortes de poder desde cerca, ¿ya? De por sí, una rectoría, cualquier rector que atienda esa universidad, tiene control de toda la universidad. Hay 3 órganos de gobierno, pero los órganos de gobierno, cualquier rector podría manejarlos de manera que los controle. Así que es mucho más difícil manejar esa situación adentro, porque recuerde que desde el punto de vista político, el rector de la universidad tiene rango de ministro. Así que
Imagínense con qué estamos lidiando. Ahora, el estatuto es muy claro y no pueden atacar al profesor Edwin o no deberían atreverse a atacar al profesor Edwin porque no ha cometido ninguna de las tres faltas, no fue la Junta de Facultad la que lo está destituyendo y el Consejo General no puede destituirlo eh, por haber hecho unas declaraciones en un programa siendo candidato. No pueden destituirlo por eso. Y resulta que ni siquiera muchos de ellos, porque también le pregunté a varios de los que forman parte del Consejo, y ni siquiera sabían lo que era la moción de censura. La moción de censura es una propuesta de separación de cargos, no es para que se calle la boca como dicen varios, que es la interpretación que todos le damos al inicio, es para callarles la boca, no, es una moción de censura implica una propuesta de separación del cargo. Como no violó o sea, no cumple la causal para una moción de censura, eso lo anula y se están extralimitando. Así que bueno, esperemos que este asunto se resuelva bien para el profesor y que entren en razón. Hay muchas cosas que tienen que aprender, porque por ejemplo, el principal proponente de esa moción de censura por expresar la opinión es precisamente el decano de la Facultad de Comunicación Social, lo que es contradictorio, es incongruente porque debería ser la persona que promueve la libertad de expresión. Y resulta que es la persona que estaba promoviendo la moción de censura. Aparentemente fue así. Así que veremos qué pasa en la universidad de acuerdo con eso. Denle like al video, compártanlo, espero que se haya entendido cuál es la situación actual. Nos vemos.